Bienvenidos. Hoy el tema del día es lubricación, o sea, el sistema de lubricación, pero vamos a ver también un poquito qué implica todo esto de la lubricación. La lubricación la vamos a tener generalmente en todo sistema que se mueva, mecánico, no hace falta solamente en un automóvil. Sabemos que tenemos diversos tipos de lubricantes y vamos a hablar un poco específicamente de lo que es un lubricante. Tenemos lubricantes minerales, sintéticos y semisintéticos. Los lubricantes minerales provienen directamente de lo que es la destilación del petróleo. Después es procesado, puede ser mejorado y después se le agregan aditivos específicos para cada función dentro del motor. ¿Correcto? Después tenemos lubricantes sintéticos que son formulados directamente en laboratorio, no es destilado del petróleo, de ahí la diferencia del costo de ese aceite. Pero también tiene un paquete de aditivos para mejorar su funcionamiento dentro del motor. Y los semisintéticos son aceites minerales mejorados en laboratorio para sacarle todas las impurezas que pueda traer de la destilación del petróleo. Los aditivos, el paquete de aditivos que se le coloca, podemos lograr aceites que sean multigrado, como ustedes saben, o monogrado. Vamos a tener agentes para limpiar, agentes para separar partículas y que no se unan entre sí, que son dispersantes, y agentes para que no se me oxide el aceite, porque andando el motor es como una batidora adentro, estamos batiendo constantemente el aceite y eso hace que el aceite se empiece a engrosar, se haga más espeso. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que les quiero decir? La calidad de los aceites, por supuesto, de lo que hablamos ahora, el de mayor calidad sería un aceite sintético debido a la larga duración que tiene. ¿Por qué? Porque permite absorber mayor agentes contaminantes durante su vida útil. Como el aceite mineral ya los trae incorporados, puede aceptar una cierta cantidad, ya después se me degrada el aceite. El sintético, al no tener esos contaminantes ya de nacimiento, puede incorporarlos más. Entonces tenemos mayor duración de ese aceite. ¿Estamos? Tenemos que dividir los aceites también en su función, como son monogrados y multigrados. ¿Tá? Los monogrados son aceites que ya en los motores modernos ya no se usan más. Son aceites que tienen un solo grado de viscosidad. Ustedes habrán visto eso que dice SAE 30, SAE 40. Los multigrados son aceites que tienen dos índices de viscosidad, que te dice 20W50, por ejemplo. ¿Tá? Miden la viscosidad en frío y en caliente. Para saber qué aceite lleva cada motor, el fabricante nos va a dar una clasificación, que nosotros vamos a hablar. Hay varios tipos de clasificaciones y cada terminal automotriz tiene su propia clasificación, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de la clasificación API. Me dice S o C. ¿Está? ¿Qué va a significar la S? La S es encendido por chispa, por la bujía. Y la C, encendido por compresión, el motor diésel. ¿Está? Acá abajo va a empezar a graficarlo por el abecedario. Entonces, cuando más alta es la letra del abecedario, mejor es la calidad de mi aceite. ¿Está? Si el motor me dice que yo tengo que usar un SD y tengo para ponerle un SF, un SJ, un SH,
sirve igual. ¿Está? Pero si a mí me dice que yo tengo que usar un SF, no le puedo poner un SC o un SB. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cuál es la clasificación? En las latas de los lubricantes dicen qué norma supera en la clasificación API. ¿De acuerdo? Bueno, los intervalos de reposición del aceite de los motores depende de la calidad del aceite y de cada fabricante te va a decir que ese aceite dura tantos kilómetros dentro del motor. Anteriormente, cuando usábamos aceites monogrados comunes, hace muchos años, se cambiaban cada 3.000 kilómetros. Hoy hablar de cambiar el aceite cada 3.000 kilómetros es una locura. Los intervalos de reposición se han ido estirando demasiado para también disminuir el tiempo de servicio de los vehículos. O sea, el vehículo para menos en hacer mantenimiento que antes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede dentro de un eje y un buje cuando nosotros los lubricamos. ¿Correcto? Si bien nosotros sabemos que en el sistema, ya lo vamos a ver, tenemos una bomba de aceite que es la que envía aceite a cada pieza en movimiento. ¿Qué pasa adentro de esa pieza que está en movimiento? Y lo vamos a simular con un eje dentro de un buje. Cuando el eje está quieto, o sea, que no tiene movimiento, por propio peso, por la gravedad, el eje se apoya en el cojinete, en el buje. Esto puede ser cualquier pieza en movimiento que tenemos. Por más que yo le eche aceite acá adentro, el eje, por gravedad, se va a quedar apoyado en el buje. Ahora, cuando yo empiezo a mover el buje, ¿qué va a hacer? Va a querer subir rotando sobre el eje. ¿Se entendió hasta ahí? En una superficie, si yo te lo dibujo plano, supongamos que yo amplío y veo esas superficies así planas, ¿no? ¿Correcto? Entonces voy a tener una pieza que está en movimiento y la otra está quieta. ¿Está? En el medio va a haber, ¿qué? Aceite. ¿Está? Ese aceite, la capa que está pegada a la superficie que se mueve, se va a mover con la superficie, con el objeto. La otra, que está pegada a esa lámina, se va a mover un poquito menos. Y así, sucesivamente, hasta que llegamos a la superficie quieta que está quieta. Cuando mayor velocidad tenga, mayor va a ser la diferencia de velocidad y mayor aceite voy a meter entre las dos superficies. Esto hace una cuña que me levanta al eje, y evita que se toque el eje con el cojinete. Entonces, el momento de más riesgo del motor es cuando yo lo pongo en marcha, tengo que mandar aceite rápidamente. De ahí que los aceites multigrados tienen una reacción más rápida, puedo moverlo más rápidamente para mejorar este contacto en la puesta en marcha, por ejemplo. Este es el sistema con que se lubrica el motor y se llama lubricación hidrodinámica. Si no hay movimiento, no tengo lubricación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar directamente a lo que es el sistema de lubricación propiamente dicho de nuestro motor. Nosotros vamos a tener una probeta de aceite, que es esa parte del cárter que se saca, en donde se aloja el aceite. Ahí vamos a tener un chupador que está conectado a la bomba de aceite, que va a ser la encargada de moverme ese aceite, hacerlo circular por todo el circuito. Dentro del bloque sabemos que tenemos orificios por donde circulan el aceite. Actualmente ya todos los sistemas de lubricación se filtra el aceite antes de ir a lubricar. Un sistema de flujo total se llama, porque filtran todo el aceite que se va a lubricar. Y la bomba de lubricación son bombas de desplazamiento positivo. O sea, ellas lo que hacen es desplazar
líquido, desplaza el fluido, ¿de acuerdo? Una pregunta, profesor. ¿Hay algún aceite que cumpla todas las funciones para que no se oxide el motor, que no oxide el sistema de lubricación? El aceite eterno para el motor no existe. ¿Está? El problema más grave del aceite es que el combustible no es sintético. O sea, el combustible es mineral, depende de la destilación del petróleo. El combustible también trae impurezas. Cuando se combustiona dentro del cilindro, siempre algo va a pasar a través de los aros, a través de la ranura de los aros, pasa hacia el cárter y eso me contamina el aceite. Por eso nosotros tenemos que reponer el aceite, porque las impurezas vienen de la combustión, no de lo que hay adentro del cárter. Profesor, otra pregunta. Hay un mito con respecto a la mezcla de aceites. Mi pregunta es, ¿hay alguna dificultad, por ejemplo, en mezclar un aceite que tenga la misma densidad pero de distintas marcas? Bueno, eso realmente, como dijiste, es un mito. Aceite es aceite. Yo puedo mezclar cualquier tipo de aceite que no voy a tener problema. Lo que voy a hacer es, si yo tengo un aceite de mucha calidad, al mezclarlo, ¿qué voy a lograr? Voy a bajar la calidad de mi aceite, pero es preferible que tenga aceite a que no tenga. Había un mito que decían que yo mezclaba las marcas de aceite o distintas densidades y el aceite se cortaba. No, lo que va a variar es la calidad del aceite. Bueno, ahora con esto damos finalizada la explicación. Si surge algo más, lo vamos a ver ahora cuando desarmemos, veamos las bombas de aceite, veamos el circuito de lubricación, cómo funciona dentro del motor. Las herramientas que usamos hoy son llaves milimétricas combinadas y llave de tubos combinadas. Como hablamos antes, ahora vamos a desarmar para ir reconociendo las piezas del sistema de lubricación, los conductos de lubricación. Lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que llaman cárter, que es la probeta de aceite, ¿de acuerdo? Retiren los tornillos, sacamos el cárter. Acá es donde va a estar el aceite, que va a tomar el chupador de aceite y esta sería la bomba de aceite. Hay un engranaje en el árbol de levas que se encarga de mover el distribuidor y la bomba de aceite. Con una llave de 10 ahora, si le alcanzan acá al compañero, sacamos la bomba de aceite. Retiramos la bomba de aceite, ¿correcto? El aceite lo va a tomar por el chupador, lo va a pasar por adentro de la bomba, lo va a enviar por este conducto y por este conducto va a ir a la lubricación de mi motor, ¿correcto? Nosotros tenemos este conducto, que es el que por donde va a ir el aceite. Ese conducto nos va a transportar el aceite al filtro de aceite
Y del filtro de aceite, a través de esta columna que hay acá, que va a ver, ven este agujerito acá, va el que mide la presión de aceite. Si ven de acá adelante, tienen un tapón que es el orificio del conducto principal. Por ahí va a circular todo el aceite y vamos a tener orificios que nos comuniquen del bloque a cada bancada y también a la biela. Va a haber un orificio por adentro del cigüeñal, que después vamos a ver en otro cigüeñal, a la biela. ¿Alguna pregunta al respecto? Dígame, cuando hablamos de la bomba de aceite, que es esta, Sí. este piñón encaja en la base de ahí que tiene el piñón, el eje levas. No, es el engranaje que engranan en la leva. Exacto. Engrana en el engranajecito de la leva. Todas estas, cuando tenemos árbol de levas en el cárter, son movidas por el árbol de levas. Y en los que no tenemos, vamos a tener la bomba de aceite en la punta del cigüeñal o manejada con una cadena por la punta del cigüeñal. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. ¿Cuál es el punto más adecuado para tomar lectura y yo determinar cuál es la presión que tengo en la bomba de aceite? El mejor lugar es la rampa principal. O sea, viene la bomba, filtro a rampa principal. Ahí es donde tenemos que tomar lectura de la presión de aceite. Porque ahí sabemos si hay fuga en cualquier lado. Correcto. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al banco de trabajo, así vamos a ver cómo son las bombas, vamos a ver cómo es el movimiento y cómo se produce esa transmisión de fluido de un lado al otro. Acá tenemos la bomba de aceite y el árbol de levas. Como les decía, el engranaje es el encargado de transmitir el movimiento a la bomba de aceite. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a desarmar esa bomba de aceite. Toma. Vamos a sacar la tapa con cuidado. La sostengo porque hay una válvula que limita la presión de aceite, ¿correcto? Esa válvula consta de un resorte y un pistoncito. Si yo no se la tengo, se va levantando la tapa a medida que sacan los tornillos. ¿Está? Bueno, acá tenemos lo que es la bomba de aceite. ¿Está? Nosotros sacamos la tapa de la bomba de aceite, en este caso, que va ahí. Entonces tenemos el conducto de llegada de aceite que viene a este lugar. Nosotros le vamos a dar un giro en este sentido a la bomba de aceite, y en cada hueco del engranaje voy a transportar aceite al otro lado. Voy transportando aceite y lo meto acá adentro. Según la salida que yo tengo, voy a aumentar o disminuir la presión. ¿Se entiende? Esto, aparte, como el motor no está girando siempre a un número de régimen igual, esto va a girar más rápido o más despacio. ¿Está? Entonces yo tengo que garantizar que cuando el motor esté en bajas vueltas, tenga un caudal suficiente para lubricar. ¿De acuerdo? Cuando yo acelero el motor, ese caudal se va a incrementar y la presión va a subir. Si yo sigo subiendo la presión, hay momentos que voy a tener dificultades y voy a estar consumiendo mucha energía también para levantar esa presión. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos una válvula limitadora de presión, que acá la ven, y va a abrir un canal que lo vuelve a tirar al cárter. O sea, toda la lubricación no va a pasar por este orificio adentro del bloque, sino hay parte que va a salir para acá para mantener esa presión. Es una válvula de alivio que consta de un pistoncito y un resorte. ¿Está? Cuando empezamos a usar árboles de levas en la culata o en la cabeza, como ya vimos en las distribuciones, dejaron un árbol secundario en el bloque para mover esto. Y actualmente lo sacaron a los árboles secundarios. No tenemos cómo mover las bombas de aceite. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron bombas que la mueve directamente el cigüeñal o a través de una cadena está movida por el cigüeñal. Acá tenemos una bomba de ese tipo. Tomen, desármenla ustedes.
¿qué vemos? Acá tengo el orificio que va a ir el chupador hacia el cárter de la distribución a tomar el aceite. Cuando gira, ¿qué está haciendo? Se está agrandando este volumen. Y después me lo separa esta media luna, ¿correcto? Al separármelo la media luna, voy arrastrando aceite en cada uno de los dientes del engranaje, ¿de acuerdo? Y los paso para acá. Acá se achica ese volumen y me envía el aceite a través de este orificio a la lubricación, ¿correcto? También tenemos una válvula limitadora de aceite, de presión de aceite, que es esta, que está acá. Ven, acá tienen el resorte y el tapón. Cuando la presión aumenta demasiado, ¿qué hace? Aceite que está yendo a lubricar pasa también a este lugar. Y de este lugar lo vuelve a mandar a la entrada. En este caso es una válvula de bypass. Una pregunta, profesor. Sí. O sea, cuando el volumen acá está aumentando, que está chupando el Está aceite, chupando el y aceite. cuando acá está reduciéndose el volumen, Lo empuja. lo está comprimiendo. Los comprime para mandar. Sacamos el engranaje conductor, que es el que va enganchado mediante estas dos lengüetas al cigüeñal, el conducido, y vemos el cuerpo de la bomba directamente. ¿Está? Y acá tenemos otra que vamos a desarmar. Es más compleja, digamos, pero el funcionamiento es el mismo. Desarmen, chicos. Esta bomba no tampoco la manda al cárter, sino hace un bypass como la que vimos nosotros del cigüeñal. Retiramos la tapa. Y acá ¿qué tenemos? El resorte y la válvula, ¿correcto? Tenemos el chupador. Los chupadores, fíjense que todos tienen un filtro de malla o una especie de filtro para filtrar las partículas más gruesas. Chupa el aceite y lo mete a través de este cuerpo a la bomba. Y acá tengo la válvula limitadora sobre esta bomba, ¿correcto? El aceite entra por acá, está succionándolo por acá, lo transporta en cada hueco que deja el engranaje contra la carcasa y lo manda acá a lubricar, ¿correcto? Ahora, cuando yo tengo un exceso de presión, cuando aumentan las revoluciones y aumenta la presión, la válvula limitadora abre y hace un bypass, o sea, lo que está mandando de más lo vuelve a meter adentro para mantener la presión reinante dentro de la bomba. ¿Está? Los problemas más graves que podemos llegar a tener con una bomba de aceite son los desgastes de los dientes sobre las paredes, que no va a bajar la presión, que se pueda llegar a tapar la parte que chupa el aceite. Una falla muy común es que se desgasten los mandos. Si se gastó esto, el motor se para porque el distribuidor no anda más. Eso es el problema. El problema son las bajadas de presión, más que nada. Ahora yo voy a armar una bomba y voy a traer un poco de líquido para ver cómo levanta ese líquido la bomba. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es comprobar por qué decimos que es una bomba de desplazamiento positivo. ¿Está? Vamos a sumergirla en un líquido y comenzaremos a girar y vamos a ver que levanta el líquido. ¿La ven? La bomba estaría girando en este sentido. Entonces el líquido sería transportado entre cada diente y después lo manda por el conducto a lubricar. ¿Ven? Estaría haciendo ese movimiento. Hola, buen día. ¿Qué tal?
tal? Hola chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el sistema de refrigeración de nuestro motor. Sabemos que el motor es de combustión y por tal genera calor dentro de ese cilindro. Entonces tenemos que retirar ese calor del motor para mantenerlo en una temperatura normal de funcionamiento. A medida que ha avanzado el tiempo, los motores van aumentando el número de revoluciones, o sea que aumentan la cantidad de combustiones adentro de cada cilindro y tenemos que hacer más eficiente nuestro sistema de refrigeración. Bueno, para nombrar los componentes de nuestro sistema de refrigeración, primero, tenemos que saber que vamos a tener un intercambiador de calor con el medio ambiente, que es el radiador realmente, ¿no? El comúnmente llamado radiador. Vamos a tener unas conexiones elásticas, unos caños de manguera de goma y tela, para conectar mi radiador con el motor. Tenemos una bomba de agua que es la que va a forzar la circulación dentro de este circuito de agua. Tenemos los canales de agua dentro del bloque y la tapa de cilindro que nos sirven para refrigerar mi motor. Y también podemos encontrar que en el automóvil podemos utilizar esa agua caliente para calefaccionar el habitáculo del motor. O sea, vamos a tener unas conexiones de manguera adentro del habitáculo, un radiador y un ventiladorcito para calentar el habitáculo. El radiador por sí solo no enfriaría normalmente. En los casos antiguos, de vehículos antiguos, tenía el ventilador colocado en una de las poleas para forzar, pasar el aire a través del radiador para así enfriarlo más rápidamente. Actualmente se han utilizado unos sistemas que son electroventiladores, que entonces se prende cuando realmente necesita circulación. O sea, si el vehículo funciona en tráfico, ¿está?, que no va a haber un flujo de aire constante dentro del vehículo, el radiador eleva su temperatura, va a tener un termocontacto dentro de ese radiador que le avisa que está el agua muy caliente y hace prender el electroventilador para forzar. Cuando llega a la temperatura normal, corta ese termocontacto nuevamente. También dentro del circuito de circulación de agua vamos a tener lo que se llama termostato, una válvula que funciona por la temperatura del agua, que lo que hace es cortar la circulación de agua dentro del motor. Cuando está frío, ese termostato frena la circulación de agua, entonces se calienta, toma temperatura de funcionamiento más rápido. Cuando está en la temperatura de funcionamiento, abre la circulación hacia el radiador. Eso con la refrigeración común que llamamos refrigeración por líquido. Sabemos también que tenemos otros sistemas de refrigeración que son por aire. Tiene el pistón aletado, la cabeza de la tapa de cilindro también aletada, hace circular aire por esas aletas y el aire extrae el calor dentro del motor. ¿Está? Pero esos refrigerados por aire tenían más temperatura que el motor refrigerado por agua. Por líquido, porque realmente lo que usamos es líquido refrigerante para enfriar eso. Al ser más calientes estaba más solicitada la lubricación, o sea, mis aceites también tenían la misión de enfriar de alguna manera. Entonces ponemos intercambiadores de calor de aceite y aire, o sea, ponemos un radiador de aceite. Todos los motores que son refrigerados por aire normalmente tienen radiador de aceite. Los circuitos de refrigeración antiguos, por líquido,
funcionaban con la presión atmosférica. A medida que avanzamos en el tiempo y las temperaturas de los motores aumentaron, empezaron a aparecer los sistemas sellados, con presión dentro del circuito de refrigeración. ¿Estamos? Si yo mantengo la presión dentro del circuito, aumento la presión a la atmosférica, el agua va a entrar en ebullición a una temperatura más alta. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí yo mantengo una presión más alta, puedo tener mayor temperatura en el agua que no va a entrar en ebullición. ¿Estamos? Porque si yo formo una burbuja de vapor dentro del circuito de refrigeración, no estoy transmitiendo el calor al agua. Estoy haciendo una mala transmisión y el motor no se va a enfriar. Y es una cosa que se empieza a calentar, a calentar, a calentar, a calentar hasta que no lo podemos bajar. Hay que pararlo y es un riesgo muy grande parar un motor caliente normalmente. ¿Estamos? El problema estaba en que enviaba, o sea, cuando el motor levantaba temperatura, se formaba una cámara de presión, de vapor y aire en el radiador, pero cuando se elevaba mucho la presión, la tapa termostática hacía que saliera agua al exterior o vapor de agua. Eso hacía que bajara el nivel de agua dentro de mi radiador y estaba agregándole constantemente agua a mi radiador. ¿De acuerdo? Entonces se logró, en vez de tirarlo al aire, lo ponían en un depósito aparte, el cual tenía presión atmosférica, entonces el agua que salía y el vapor salía a ese depósito. Cuando el motor se enfriaba, otra valvulita volvía a tomar agua y reponía el agua que faltaba adentro de mi radiador. ¿Estamos? Eso era un circuito presurizado normal. Ahora actualmente el vaso de expansión es de plástico, lo tenemos afuera, y tenemos toda la presión dentro de ese vaso, son totalmente presurizados, no tenemos tapa en el radiador directamente, sino nada más que en el depósito. ¿Estamos? Funcionan con bastante presión y con bastante temperatura. Imagínense que donde nosotros estamos tomando la temperatura del motor, es en el conducto de agua, en la parte exterior, donde ya está disipando temperatura hacia el aire. Y estamos tomando en algunos motores 98 grados de temperatura del agua. Estamos al punto de, si estuviera presión atmosférica, entrar en ebullición. En la pared del cilindro, el agua pegada a la pared del cilindro va a estar a mucha más temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gran problema de estos motores, con los circuitos presurizados. Tiene que estar presurizado realmente porque las temperaturas son muy grandes. O sea, yo vengo en la ruta andando, el motor está en 90 y pico de grados. Yo no puedo parar y abrir la tapa del radiador. ¿Por qué? Porque voy a bajar bruscamente la presión, ¿y qué va a pasar? Va a entrar toda esa masa de agua en ebullición. Y ahí es cuando ven esos chorros que salen de la boca del depósito del radiador, que salen bastante altos y la gente se quema con el vapor del agua caliente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno retira la tapa de un radiador, que el motor no esté muy caliente. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, podemos ir a hacer las preguntas. Mi pregunta es, profesor, un circuito cerrado de refrigeración en un motor, ¿el agua hasta qué temperatura puede llegar dentro de ese circuito cerrado sin necesidad de llegar a hervir? Eso depende de la presión en que esté funcionando el radiador. Si yo le doy mayor presión al circuito, mayor temperatura va a soportar el agua sin hervir. Por ejemplo, vamos al ejemplo de una caldera. La caldera, por ahí vos medís y el vapor está a más de 200, 300 grados. ¿Está? ¿Qué quiere decir? ¿Que está en ebullición? No, hay tanta presión que el agua no está en ebullición. Si en una caldera entra el agua en ebullición, tenemos el riesgo de que explote esa caldera porque habría pérdida de presión. Entonces hay tanta presión que depende la temperatura de ebullición del agua de la presión que haya el circuito. Si yo tengo más presión, puedo llegar con mayor temperatura. Lo que pasa que en un motor vamos a estar alrededor de los 120 grados, más no está mucho más arriba, el punto de ebullición con esa presión que hay ahí adentro, ¿correcto? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De qué material está hecho el radiador? Normalmente son materiales que
nos ayuden a disipar el calor. Antiguamente estaban hechos de una aleación de cobre, una aleación de cobre, bronce, ¿estamos? Actualmente son de aluminio. Podemos ver, si quieren, este radiador, por ejemplo, es un radiador, dentro de todo no es tan viejo, y lo que tenemos es el panel, son conductos, este aletado ayuda a disipar la temperatura con tallos de cobre, ¿correcto? Después tenemos, actualmente, la fabricación de los radiadores se hacen de aluminio. Ustedes ven acá, este es otro radiador, que el panel con los conductos es de aluminio. Tiene mucha mejor disipación térmica el aluminio que los materiales anteriores de fabricación. ¿De acuerdo? La desventaja de estos es que cuando se ensucian, se tapan o tenemos algún problema, hay que reemplazarlos completamente, porque con el aluminio no hay reparación posible. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a ver un circuito de refrigeración en un motor que se podría poner en marcha para ver cómo circula el agua. Vamos a ver en los motores desarmados que tenemos las cámaras de agua del motor, vamos a ver una bomba de agua, ya vimos algunos radiadores, pero también ya vamos a verlo montado en un motor, así tenemos una idea de lo que es el circuito de refrigeración y así componemos un poco lo que es el motor. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo que vamos a ver en este motor es el radiador, por ejemplo, la manguera superior del radiador, la manguera inferior del radiador, el termocontacto para prender y apagar el electroventilador, la bomba de agua, la manguera que lleva el agua caliente es la superior y entra en la parte superior del radiador, ¿ven? Tenemos dos tipos de radiadores. Actualmente se están usando este tipo con los canales horizontales en el radiador. Antes eran verticales, pero bueno, acá circula el agua caliente, baja y sale por el conducto inferior y entra a la bomba, que es donde la va a distribuir este motor. También tenemos que en el circuito de refrigeración vamos a tener una resistencia variable que nos va a medir la temperatura del motor, ¿correcto? Acá vemos un circuito en el cual es presurizado y el vaso de expansión está acá arriba. ¿De acuerdo? Normalmente la falla que pueden tener es rotura de la bomba de agua, porque muchas veces le damos mucha tensión y cargamos mucho lo que es el rodamiento, el roulement comúnmente llamado, de la bomba de agua. Si le damos mucha tensión o mayor tensión, corremos el riesgo de romper, de sobrecargar el roulement y a la larga va a producirse un deterioro de ese rodamiento. Y si le damos poca tensión, corremos el riesgo de patinamiento y la polea no va a girar a la velocidad que corresponde. El problema más grave es la pérdida de líquido refrigerante, ya sea por las mangueras o cuando se deteriora el roulement, el sello que tiene la bomba adentro también puede perder agua por la bomba. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Realmente son efectivos los líquidos esos que vienen para limpiar el circuito de refrigeración? A mí no me gusta. El riesgo que corre, después cuando veamos un circuito por dentro, adentro del motor, vamos a ver que se forman como capas de óxido, una sobre otra, son como incrustaciones. Esas incrustaciones, cuando yo pongo un líquido, puede despegarse entera y taparme un conducto del radiador. O sea, se corre un riesgo muy grande. Para mí la mejor manera de limpieza, ahora hay máquinas directamente que se colocan y van haciendo una limpieza antes del radiador. O sea, hacen como un bypass dentro de la máquina, le van agregando un líquido y limpian. Para mí es mejor hacer un mantenimiento adecuado, o sea, todos los años cambiar el líquido refrigerante,
drenarlo. Con el drenaje de ese líquido refrigerante vamos a arrastrar un montón de partículas que están adentro del líquido y después nuevamente llenar ese circuito con líquido refrigerante nuevo. O sea, depende de que sea efectivo o no, dependiendo del grado en que esté afectado el circuito. Entonces, Claro, si tiene muchas incrustaciones, no va a ser bien. no daría una garantía de que dé un buen resultado. De acuerdo. ¿Está? Profe, ¿y el termostato por dónde está y cuál es su función? El termostato estaría colocado acá. En este caso, en este motor, iría colocado en la manguera, dentro de la misma manguera. Y la función es no dejar salir el agua cuando está fría. Cuando toma temperatura el agua, abre y deja circular por el radiador. ¿Correcto? No hay más preguntas. Vamos a pasar a ver entonces ahora lo que es una bomba de agua desarmada de otro motor, las cámaras de agua dentro del motor y unos termostatos, distintos tipos de termostatos, distintos tipos de construcción. El termostato funciona normalmente igual todos. ¿De acuerdo? Bueno, acá vamos a ver lo que es un circuito dentro del motor. Acá estaría colocada la bomba de agua, todo un soporte postizo con la bomba de agua, que acá la tenemos, el cual está comunicada al motor a través de este orificio que se comunica con el cuerpo de la bomba. ¿Correcto? Vamos a ver que adentro del motor continúa la galería, esto es todo lugar por donde va a circular el agua, va a pasar de abajo hacia arriba, hacia la tapa de cilindro, y de la tapa de cilindro de atrás va a salir hacia el radiador, pasando primero por el termostato. Vamos a ver la bomba de agua de este motor, pásamela, así ya podemos verla. Vamos a retirar los tornillos. Acá tenemos lo que es la bomba de agua, ¿ven? Ya estas bombas de agua son muy modernas, en las cuales tenemos la turbina de un material que no es corrosivo, clavada al eje. Si perciben acá adentro, va a estar la empaquetadura, que es la que hace el sello para que el agua no salga hacia el exterior del motor, y acá iría conectada la polea que la va a mover el motor. Hay bombas de agua de este tipo que también están siendo movidas por la correa de distribución. Ahí atrás hay una, si me la pasan. Tiene el dentado de la correa de distribución, ¿ven? Y tiene adentro las paletas. Es una bomba usada y si la giran van a escuchar que los rodamientos ya están haciendo ruido y la empaquetadura perdió, ¿ven? Acá se ve la pérdida de agua por la misma bomba. ¿Estamos? Eso con respecto a la bomba de agua, y ahora vamos a ver lo que son los termostatos. ¿Está? Para conocerlos y por lo menos ver cómo son. Tenemos ahí un termostato común, con una cápsula de cera se llama, hay otros que son con cápsula se le colocaba un líquido adentro de éter sulfuroso, cuando se dilataba producía la apertura, pero acá en este caso el termostato está cerrado, ¿de acuerdo? Nosotros vemos que inclusive en el termostato tiene que decir la temperatura a la cual abre, cuándo empieza a abrir y cuándo tiene la máxima apertura.
para probar estos termostatos necesitamos tener un termómetro y vigilar. Normalmente lo que se hace es pasarle un hilo, entonces lo dejas colgado en un recipiente y empezás a elevar la temperatura del agua. Cuando el termostato se cae, lees la temperatura, a ver si es la temperatura a la cual dice que está grabada. ¿De acuerdo? Esta cápsula de cera también hace exactamente lo mismo. Cuando recibe la temperatura, abre el termostato. ¿Lo ven? Ahí lo estoy forzando al resorte a abrirla, ¿correcto? Bueno, acá podemos ver otro tipo de termostato. Si bien esto está ubicado en un vehículo que hace muchos años que se está fabricando en el país, actualmente se están haciendo ya solo la pieza con el termostato y se cambia la pieza completa, que lo llaman caja termostática normalmente. Esta es de aluminio, pero actualmente vienen de plástico. Acá pueden ver que este es el lugar donde va a salir el agua hacia el radiador, o sea, el agua caliente hacia el radiador va a salir de este lugar, y acá tenemos la conexión para la calefacción. ¿Está? Una de las conexiones, la otra estará en el motor, ¿correcto? Este lo podemos desarmar, vamos a sacar la traba, el resorte, la cápsula y la válvula, ¿ven? Esta cápsula es la que cierra la válvula. Cuando la cápsula de cera se calienta, varía su largo, presiona el resorte y abre la válvula. Si quieren hacer alguna pregunta. Profesor, hemos visto variedad de bombas de agua. Dígame usted, ¿cuál de estas es la mejor y que trabaja mejor que todas? Si yo te diría qué bomba es la que trabaja mejor, todas tienen su diseño para trabajar dentro del motor. El fabricante diseña su bomba óptima para cada motor, ¿de acuerdo? Por supuesto, si voy a comprar una bomba, voy a comprar una bomba de buena calidad, ya sea original o un repuesto homologado, que la fábrica reconozca que es un repuesto de buena calidad, ¿de acuerdo? Yo tengo una pregunta con respecto a los líquidos que se le agregan al radiador cuando este tiene alguna pérdida. Los líquidos realmente lo que van a hacer es hacer una capa que va a cubrir todo el circuito de refrigeración. Inclusive a veces también te va a cubrir el radiador, ¿está? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que se utiliza mucho en caso de emergencia no es esos líquidos o esos polvitos mágicos, sino tirarle pimentón adentro del radiador. Si hay alguna fisura pequeña, el pimentón la va a tapar. Lo que vamos a estar viendo es el sistema de alimentación, ¿correcto? Pero para iniciar este sistema de alimentación sabemos que necesitamos que adentro del cilindro se produzca una combustión. Para generar una combustión, en realidad vamos a necesitar tres elementos, ¿está? Vamos a necesitar un combustible, un comburente, que es el oxígeno que tiene el aire, y un aporte de energía. En el automóvil lo que vamos a tener, el combustible va a ser la nafta, y el aporte de energía va a ser la chispa de la bujía generada por el sistema de encendido de mi motor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber que el aire está compuesto por diversos elementos. Depende de la altitud en que lo tomemos, vamos a tener más o menos oxígeno. Cuando más altura, menos oxígeno tenemos, y el problema está que hasta nosotros mismos nos apuramos por la falta de oxígeno. También le va a pasar lo mismo a nuestro motor porque le va a faltar oxígeno para combinar con ese combustible. El aire mayormente está compuesto por un 78% de nitrógeno. El 21% nada más de la composición de nuestro aire es oxígeno. Es lo que nosotros vamos a utilizar en la combustión.
Y después tenemos un 1% de otros gases, como puede ser anhídrido carbónico o como lo quieran llamar, dióxido de carbono, que es el resto de combustiones o la misma respiración nuestra. ¿Estamos? Si nosotros hablamos del combustible, entonces nosotros vamos a tener un hidrocarburo más el oxígeno que tiene el aire, que vamos a obtener con el aporte de energía, la chispa de la bujía, vamos a obtener ¿qué? Calor, ¿correcto? Y como residuo de nuestra combustión, si nuestra combustión fuera normal, vamos a tener dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿correcto? Entonces nosotros con el combustible y el oxígeno vamos a obtener ese calor que vamos a aprovechar dentro de mi motor. ¿Estamos? Vamos a ver los componentes que tiene este sistema de alimentación. Vamos a empezar por donde nosotros colocamos el combustible, o sea, nuestro depósito de combustible, el tanque de nafta, como lo quieran llamar, en el vehículo. De ahí van a salir cañerías, las cuales van a pasar por una bomba de combustible. Después de la bomba de combustible lo hacemos pasar por un filtro de combustible para filtrar todas las partículas más gruesas que no tengamos problema, y va al carburador, a un sistema bastante complejo que ya vamos a ver, y que es el encargado de mezclar el aire y el combustible en proporciones bastante exactas. En algunos sistemas, los más modernos, vamos a tener una cañería de retorno, que muchas veces puede estar en el mismo carburador y otras veces están en la misma bomba de nafta. Nosotros para formular la mezcla de aire y combustible vamos a tener que tener una proporción entre el aire y el combustible que se llama normalmente una mezcla estequiométrica. ¿Qué significa esto? La mezcla estequiométrica significa la cantidad de aire que yo necesito para quemar el combustible. La mezcla exacta, que sea explosiva, es 14,7 a 1. Cualquier parte que tomemos nosotros y analicemos, tiene que haber 14,7 gramos de aire, por ejemplo, para quemar 1 gramo de nafta. ¿Estamos? Esa relación se tiene que mantener constante. ¿Está? Si bien el carburador está dentro de esos límites, o sea, va a haber un margen, no va a estar siempre 14,7 a 1, sino va a poder funcionar a veces en 16 a 1, en marchas económicas, y a veces también en mezclas enriquecidas, en momentos de aceleración de máxima potencia, podemos llegar hasta los 13 a 1 en relación aire-nafta, ¿de acuerdo? Pero dentro de esos límites el carburador me lo va a mantener. Ahora, para retomar un poquito el tema de la combustión, aire y oxígeno en la mezcla estequiométrica nos va a dar a nosotros unos residuos de combustión. Esos residuos de combustión, hablamos de que cuando el motor funciona correctamente, vamos a tener anhídrido carbónico y agua de residuo de combustión. ¿Correcto? Vapor de agua, por supuesto, ¿no? Porque va a estar a una determinada temperatura. Debido a los componentes que tiene el combustible, vamos a tener otros tipos de residuos. Óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, como habíamos dicho, ¿correcto?
hidrocarburo que no se terminó de quemar, hidrógeno y carbono. Voy a obtener calor, que es lo que yo voy a utilizar, está monóxido de carbono, que ese es altamente contaminante y peligroso, y H2O, agua, ¿está? De los cuales el óxido de nitrógeno es contaminante, el dióxido de carbono no es contaminante, pero contribuye al calentamiento global, y este viene siendo el más peligroso de todos, ¿correcto? El monóxido de carbono es un gas venenoso que produce alta contaminación, aparte que no tiene olor, no tiene color, no tiene nada. ¿Está? Es muy, muy peligroso. Nosotros vamos a depender de que nuestra combustión, siendo una mezcla estequiométrica, depende de las condiciones climáticas del aire, temperatura del aire al ingreso del motor, la presión atmosférica y la altura en que estemos por la proporción de oxígeno. Eso me va a variar a mí la combustión. Después, en la calidad de la mezcla, hablamos de calidad de la mezcla en la proporción y la homogeneidad que tenga esa mezcla. Otro factor va a ser la calidad del combustible. Bueno, esos serían los factores más importantes que tenemos dentro del cilindro. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? Sí. ¿Qué es el octanaje? El octanaje depende de la calidad del combustible. O sea, el combustible, como sale de la destilación del petróleo, no lo utilizamos, sino que le ponemos aditivos antidetonantes. O sea, cuando mayor octanaje tenemos, mayor relación de compresión va a soportar mi combustible sin encenderse solo. La combustión normal dentro del cilindro debe efectuarse a esa velocidad de llama que estuvimos hablando. Si el combustible se prende antes, no estoy manejando yo el inicio de la combustión, sino lo está manejando el combustible solo. Nosotros tenemos mejores calidades de combustible. Se mide por el octanaje del combustible. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Si el octanaje está en relación a la cantidad de plomo que tiene un combustible, o en todo caso, ¿qué sería una nafta sin plomo? Anteriormente, hasta que se determinó de que las naftas tenían que ser sin plomo, estábamos utilizando un aditivo antidetonante en el combustible que era el tetraetilo de plomo. Ese era el plomo que tenía la nafta. Actualmente se están usando a base de bencenos ese antidetonante para evitar contaminaciones. Entonces cambiaron el tetraetilo de plomo por bases bencénicas para evitar la detonación adentro del cilindro. ¿De acuerdo? Pero solo una pregunta, dígame, ¿la bomba de nafta, de combustible, es universal para todos los automóviles o cada determinada marca trae su propia bomba? Son todas similares, todas funcionan de la misma manera. Se diferencia el anclaje más que nada. El funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es una bomba aspirante impelente común y corriente, como la que van a ver hoy. Las herramientas que usamos hoy son llave de tubo, destornilladores, Phillips y planos, y también un manovacúometro para medir presión y vacío que genera la bomba de alimentación. Bueno, acá lo que vemos es un motor y vamos a ver, después vamos a ver en el auto cómo es el circuito del tanque de combustible hacia el carburador. Pero acá lo que tenemos es el tanque de combustible, las cañerías, acá vemos la cañería que va a chupar la bomba de combustible, de la bomba de combustible vamos a la salida de combustible
de la bomba que envía el combustible hacia el carburador, ¿correcto? En este caso tenemos un caño en la bomba que es el retorno de combustible hacia el tanque, o sea, todo lo que no viene al carburador, porque el carburador no pide más combustible, vuelve al tanque y mantiene una presión estable sobre el carburador, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es retirar la bomba de nafta para desarmarla y ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Así que comencemos. Sacamos la otra manguera, las dos mangueras que quedan, con cuidado. Muy bien, la superior, listo. Ahora sí, pasame el destornillador, sacamos los dos bulones. Normalmente las bombas, el problema más grave que tienen es que cuando vean cómo está construida, es un diafragma de goma y a medida que está funcionando se empiezan a dilatar y con las temperaturas se degrada esa goma y tela que tiene ahí adentro, empieza a bajar la presión y el caudal que envía la bomba, ¿correcto? Bueno, retira la bomba de nafta y acá lo que vemos es la bomba de nafta, tiene una junta, una guarnición para evitar esa pérdida de aceite. Bueno, retiramos la bomba, acá la tenemos, la palanca que trabajaba en la excéntrica del árbol de levas, ¿se recuerdan? Y lo que vamos a hacer antes de desarmarla es medir esta bomba de nafta, ¿de acuerdo? ¿Cómo la vamos a medir? La vamos a fijar y vamos a mover la leva, a ver qué pasa. Entonces tenemos acá el manovacuómetro y vamos a medir primeramente la capacidad de succionar el combustible. Si lo ven, van a ver, en este caso no está teniendo vacío, ¿lo ven? O sea, hay una válvula que está andando mal, ¿correcto? Vamos a ver la válvula de presión. Si está funcionando, vamos a retirar la manguerita, la vamos a instalar en la otra, pero hay que tapar el retorno, porque si no de ahí va a salir. Entonces ahí medimos la presión. Está perdiendo presión esta bomba, tendría que mantenerlo, porque ahora cuando veamos el funcionamiento se van a dar cuenta que tendría que mantener la presión, ¿correcto? Ahora la vamos a desarmar. Lo primero que hay que hacer para desarmar estas bombas es marcarlas, ¿está? En la posición que está, porque después podemos ir cambiando de posición y no me van a combinar la salida de los caños. Imagínense, yo la pongo acá, los caños me van a pegar contra el bloque, ¿está? Entonces siempre que desarmemos una bomba, la tenemos que desarmar de esta manera. Actualmente ya las bombas vienen blindadas, o sea, ya no hace falta repararlas. No anda, se pone una nueva y listo. Las últimas bombas fueron así. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle una marquita a donde después vamos a coincidir los dos cuerpos de la bomba. Bueno, retiren los tornillos. Profesor, una pregunta. Sí. Sé que hay un tipo de bomba, una sellada y una mecánica. Quisiera saber cuál de las dos tiene mejor duración. Las dos tienen la misma duración, lo que pasa es que las selladas no tienen reparación. Estas, teóricamente, tendrían reparación, pero lo único que se podría hacer en esta bomba hoy es cambiar el diafragma, que ahora vamos a ver. ¿Está? Acá lo que vamos a ver son las válvulas. Una que deja entrar combustible a la cámara superior del diafragma y otra que sale el combustible hacia el carburador. ¿Correcto? Este es el problema más grave de estas válvulas, o sea, las válvulas no empiezan a cerrar y pasa lo que nosotros medimos recién, ¿de acuerdo? No retienen el líquido. Como verán, la palanca mueve a mi diafragma, ¿lo ven? Pero fíjense que el diafragma también se mueve independiente de la palanca. Cuando el carburador está lleno y no deja entrar más combustible, está bien que ahora tenemos retorno, pero si no tuviéramos retorno, al no entrar combustible, quedaría el combustible alojado ahí adentro
y la palanca seguiría moviéndose sin enviar combustible. ¿Se entiende? En la salida de la bomba, esta es la salida y esta es el retorno. Si ven, tiene un orificio calibrado, o sea, para dejar salir cierta cantidad de combustible, no todo. O sea que siempre va a haber presión hacia el carburador. El retorno lo maneja con un pequeño caudal. ¿De acuerdo? Vamos a sacar el diafragma. ¿Correcto? Este es un separador. Y vamos a ver el diafragma, que es de goma. ¿De acuerdo? Es una goma y tela. El problema de esto es cuando se estiran o se perforan. Cuando se estiran no va a generar presión porque se va a estirar la goma y no va a enviar el caudal suficiente. Y cuando se pinchan va a empezar a pasar combustible a la parte inferior de la bomba. Acá en la parte inferior, si ustedes ven, tiene un orificio que es para ese problema. Cuando la bomba de nafta está deteriorado el diafragma y pierde nafta, no entre directamente al cárter. Para eso también tenemos acá un retén que evita que pase para abajo la nafta y también que el aceite toque el diafragma. El aceite con la temperatura lo calentaría, lo resecaría y haría que esto empiece a bombear menos. ¿Correcto? Acá ustedes ven la palanca. La palanca engancha en la parte inferior del diafragma y lo único que hace es tirarlo hacia abajo. Hacia arriba lo vuelve el resorte, o sea que la presión de combustible se debe a la tensión de este resorte. ¿De acuerdo? Para armarla es sencillo. Se coloca la juntita, el separador y se le coloca el diafragma en la leva. Si le sacamos esto vamos a ver mejor el movimiento del diafragma, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Cuando esto está agarrado ahí, ¿qué hace? Me bombea el diafragma el combustible, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, una de las maneras de probarla sin el manovacúmetro, si chupa y hace vacío. Si chupa y queda chupando, quiere decir que la válvula está andando bien y funciona. Y la otra es tapando los dos orificios de salida, viendo que no salga presión. ¿Lo ven? ¿Se siente? Correcto. Ven que la bomba está funcionando con líquido y si la medimos ahora tiene más vacío. Presión teníamos, el problema es el vacío. Se produce un mejor sello con los líquidos en las válvulas. Ven, igualmente no retiene. Se cae, tendría que mantener y empezar a subir más, ¿correcto? ¿Entienden? O sea que esta bomba en cualquier momento, si bien está enviando caudal, pero en cualquier momento va a traer problemas, ¿correcto? El problema está en que hay una válvula que no cierra bien. Si yo tapo la salida ahí, tapa, ¿ves? ¿Ven ahora que hay líquido que vuelve? Está como volviendo el líquido. Y si yo lo pongo así, en este momento va a empezar a volver líquido para atrás, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la válvula está abierta. Bueno, ahí está el funcionamiento de mi bomba. Ahora lo que vamos a ver es a la otra bomba que dijimos que era
blindada. Bueno, aquí lo que vemos son los dos tipos de bombas, ¿ven? Esta, que es desarmable, o sea, podemos desarmarla, y esta que son blindadas. Interiormente es igual que esta, o sea, tiene el diafragma, las válvulas, ¿está? La entrada, la salida con su retorno, ¿lo ven? El orificio, pequeño de retorno, la salida para el carburador. Físicamente parecen más grandes, todo, pero cumplen la misma función, exactamente la misma función. Y pueden tener las mismas fallas, o falla de válvula, o falla de diafragma, pérdida de nafta por el diafragma, rotura del retén y pasa aceite a la bomba y va a salir por el orificio de descarga aceite. Eso nos va a determinar a nosotros qué tipo de falla tiene que hacer. Pero se usan, cuando no andan más se tiran. Para generar una combustión, en realidad vamos a necesitar tres elementos. Un combustible, un comburente, que es el oxígeno que tiene el aire, y un aporte de energía. Entonces nosotros, con el combustible y el oxígeno, vamos a obtener ese calor que vamos a aprovechar dentro de mi motor. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de alimentación. Vamos a ver un poco más en profundidad qué es el carburador. Si bien ayer estuvimos hablando que era el encargado de realizar la mezcla entre el aire y el combustible y tratar de emulsionarla dentro del múltiple de admisión, el carburador tiene un montón de circuitos y podemos tener distintos tipos de carburadores. Actualmente hay dos nada más que se están utilizando, pero teníamos carburadores verticales, uno de tiro ascendente, que el aire pasaba en este sentido, ¿correcto? Hoy estamos usando verticales de tiro descendente, o horizontales, ¿correcto? Esos serían los tres tipos de, por cómo circula el aire, la clasificación de los carburadores. ¿Estamos? El carburador elemental se basa en el funcionamiento de un tubo Venturi, ¿está? Que nosotros en el carburador lo llamamos difusor a esta parte, ¿está? Se basa en que el aire, al atravesar el difusor, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Al disminuir la presión, produce un efecto de succión que saca el combustible de adentro de este tubo que está conectado al carburador. Pero yo tengo que tener una dosificación para hacer mi mezcla exacta. Le pongo un paso calibrado para restringir el paso de combustible, entonces va a succionar cierta cantidad de combustible nada más, ¿de acuerdo? Pero el carburador, así como lo vemos, funcionaría en un solo régimen. O sea, yo para cada régimen de motor, a cada número de revoluciones y a cada estado de carga de ese motor, más que nada, yo tendría que ir variando o el paso calibrado o el difusor. En el caso de los difusores, los carburadores con difusores fijos como estos, que son los más usados, tenemos distintos sistemas dentro de mi carburador porque vamos a tener que dosificar la mezcla perfectamente para cada estado de carga y cada velocidad de giro del motor. Estado de carga del motor es, yo puedo estar con la mariposa de mando de gases que tiene el carburador, puedo estar con la mariposa totalmente abierta y el motor girando a pocas revoluciones. Si el motor está girando a 5000 RPM, voy a tener la mariposa totalmente abierta. Ahora yo puedo frenar a ese motor, darle carga a ese motor y empezar a bajar la velocidad con la mariposa totalmente abierta. Puedo llegar a pararlo a ese motor con la mariposa totalmente abierta. O sea que la velocidad de giro del motor depende de la posición de la mariposa, ¿está? Y el estado de carga del motor. También va a depender ahí la cantidad de combustible que yo voy a utilizar. Es muy importante tener los dos conceptos, el estado de carga y las revoluciones del motor.
Acá tenemos un carburador de una sola boca, llamamos boca a cada difusor, lugar donde está cada difusor. Podemos tener carburadores de un cuerpo que le llaman, bicuerpo, que son 2 bocas. He visto carburadores de 3 bocas y de 4 bocas también. Acá lo que vamos a ver es que tenemos una cuba que le llamamos el sistema de nivel constante. ¿Se acuerdan que ayer vimos la bomba de nafta que traía el combustible hacia el carburador? Bueno, lo envía al carburador. ¿Y qué tenemos? Un flotante y una aguja y un asiento. ¿Qué sirve esa aguja y ese asiento? Nos va a dejar pasar combustible adentro de la cuba, ¿correcto? Cuando la cuba se llene y llegue a un nivel, la aguja me va a cortar la entrada de combustible al carburador. La misión que tiene este sistema es mantener un nivel constante dentro del carburador, ¿correcto? Entonces, después vamos a ver la mariposa de mando de gases, o la mariposa de aceleración. Con esta vamos a abrir o cerrar y dejamos pasar mayor cantidad de aire. Cuando dejemos pasar mayor cantidad de aire, a través de mi difusor voy a aspirar más o menos combustible. Cuando más aire pasa, más combustible voy a aspirar. ¿Correcto? Acá, en esta plaqueta que es postiza, vamos a tener un tubo que llamamos tubo de emulsión. ¿Correcto? Que ese es el que va a dosificar el combustible según la velocidad de paso del aire a través del carburador. Va emulsionando la nafta y el aire antes de salir por mi centrador, donde está el estrechamiento de mi difusor. ¿Se entiende hasta ahí? En el carburador vamos a tener el sistema de alta que va a dosificar el combustible en ciertos régimen, gracias a ese tubo de emulsión que está ubicado en este lugar. Entonces vamos a tener un paso calibrado de combustible de alta, que es este, que está acá, y tenemos el paso calibrado de aire para mi tubo de emulsión, de baja y de alta, que después vamos a ver cómo funciona la baja. En la baja, cuando yo cierro esta mariposa del carburador, el sistema de alta deja de funcionar. Tengo que hacer que mi carburador me suministre el combustible necesario para mantener el motor en marcha en bajas vueltas. Entonces, ¿qué hicieron? Pusimos otro circuito, que es el circuito de baja. También toma combustible de la baja, pasa por un paso calibrado que tiene por acá y va a salir en este orificio, ¿lo ven? Con un tornillo de regulación de mezcla en marcha lenta. Con ese tornillo variamos la cantidad de monóxido de carbono en el escape. ¿Se acuerdan cuando le dije que yo lo cargaba al motor, lo frenaba? Vamos a incrementar el combustible en alta con un sistema que lo llamamos de potencia. Normalmente en la calle se llama válvula economizadora. Lo que hace es un puente al paso calibrado de alta. Aparte del paso calibrado de alta, va a entrar combustible por este lugar, manejado con la depresión que tenga en el múltiple de admisión. Yo tengo la mariposa 3/4 parte abierta así, ¿correcto? Debajo del múltiple del pistón está bajando y está aspirando. O sea que debajo de la mariposa yo voy a tener que una presión inferior a la atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Está? Cuando yo frene el motor, que el motor caiga de vueltas, esa presión va a disminuir. Esta, por acción del resorte, baja, me abre la válvula que me deja entrar combustible de la cuba a través de esto, adicionando el combustible que pasaba por el paso calibrado de alta. Bueno, vamos a necesitar también en este carburador, cuando yo abra la mariposa de golpe, ¿está? Voy a dejar entrar más aire, ¿está? Entonces, hasta que reaccione mi circuito de alta, va a tardar un tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ponemos una bomba de aceleración. Acá tenemos un diafragmita con un resorte, puede ser de diafragma, de pistón, que lo que hace es una bomba aspirante impelente como la bomba de nafta. Cuando yo acelero, hace comprimir el combustible que está de este lado y me inyecta el combustible en el torrente de aire para enriquecer la mezcla en el momento que yo acelero el motor.
acá lo que vamos a ver es un carburador de doble cuerpo. Vamos a tener los mismos sistemas que en el de cuerpo simple. Dos bocas, dos gargantas, dos mariposas. Las aperturas de las bocas pueden ser simultáneas, abren conjuntamente las dos, o progresivo. Abre una hasta cierto punto y después empieza a abrir la segunda boca. Acá lo que vemos es el difusor, mi centrador, donde va a salir la mezcla de aire y combustible emulsionada por el tubo de emulsión que encontramos acá. ¿Lo ven? Mi paso calibrado de combustible, mi paso calibrado de aire va a estar acá arriba en el tubo de emulsión. Acá tengo la cuba, ven el nivel, el flotante, la aguja y el asiento. Bueno, ¿cómo funciona? Funciona exactamente igual. Cuando yo tengo la mariposa totalmente abierta, el aire pasando por acá va a generar ese vacío pasando a través del tubo Venturi que me va a succionar el combustible. El combustible va a pasar, el tubo de emulsión. Cuando yo empiece a sacar combustible de acá, ¿está? Como tengo una restricción de paso de combustible de la cuba, el nivel de este lado va a bajar y me va a ir liberando orificios que me van a dejar pasar más aire. Este es un tubo todo agujereadito. Cuando el carburador está cerrado, en este caso, el circuito de baja, primero la nafta pasa por el paso calibrado principal de nafta. De ahí tiene una comunicación a donde está el paso calibrado de baja. Tiene el paso de aire, la baja, acá lo emulsiona, lo manda por acá abajo y según la abertura del tornillo es lo que deja pasar de combustible. En el mismo canal que baja, vamos a tener unos orificios que comunican con el circuito de baja. Esos orificios se llaman progresión de intermedia. A medida que voy abriendo la mariposa, voy abriendo orificios que están tallados en el cuerpo del carburador que comunican con el circuito de baja. Y así voy enriqueciendo, voy manteniendo la riqueza de la mezcla. A medida que voy abriendo, voy dejando entrar más aire para mantenerla estequiométricamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro circuito. En este caso, tenemos acá la bomba de pique igual, que es de diafragma, pero si ustedes ven que está conectada con un resorte. Cuando yo muevo la mariposa de aceleración, lo que hago es mover este vástago que está unido a un mecanismo de palanca y me empuja la palanca de la bomba de pique apretándome el diafragma hacia adentro y comprimiendo la nafta. El inyector de la bomba de pique o la bomba de aceleración también tiene un paso calibrado, no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y por lo general medimos el caudal que entrega esta bomba, lo medimos en 10, 20 emboladas. Aparte de todo esto, nosotros vamos a tener una mezcla pobre, digamos, una mezcla estequiométrica en todo régimen, ¿correcto? Cuando el motor llega a máximas revoluciones, esa mezcla estequiométrica se tornaría peligroso en la temperatura que levantaría en la cámara, ¿de acuerdo? Y ayer dijimos que la mezcla rica enfriaba la cámara, o sea, la temperatura de combustión disminuía. Entonces, ¿qué hacemos? Con este conducto, cuando la corriente de aire es tan grande que pasando de acá genera una succión sobre este conducto que está en la corriente de aire, empieza a chupar combustible y enriquece la mezcla en alta. Ese es un enriquecedor de mezcla en alta. ¿De acuerdo? También tiene un paso calibrado para determinar la cantidad de combustible que yo voy a inyectar. Según el largo de este tubo, también es donde voy a empezar a enriquecer la mezcla en alta. ¿Está? Si lo pongo más cortito, me voy a ir más arriba en revolución. Bueno, y la segunda boca funciona exactamente igual. Lo único que no tenemos el tornillo de regulación de baja, pero sí tenemos la progresión de intermedia. ¿Se ve acá? Tenemos un circuito de baja que toma también, pasando a través el de alta, el paso calibrado de baja, emulsiona, porque va a chupar aire y nafta por este conducto. Cuando la mariposa está abierta, me va a introducir combustible en la intermedia. Acuérdense que esto, la riqueza de mezcla en baja, yo con este tornillo estoy regulando aire y combustible.
Las herramientas utilizadas son destornilladores, llaves combinadas milimétricas. Acá tenemos dos carburadores, ¿correcto? Uno de un cuerpo, tiene una boca sola. Tenemos uno de dos cuerpos, con apertura progresiva, ¿correcto? ¿Ven? Después de cierto grado que abrió la boca, abre la segunda boca. Acá tenemos el circuito de starter o de arranque llamado cebador. Y cuando yo acciono el cebador, se mueve la mariposa. O sea, lo mantiene en un ralentí acelerado también. ¿Está? Para ver el de doble cuerpo, así armado como está, vamos a ver que tenemos el enriquecedor de mezcla en alta. También un mecanismo que funciona con vacío, con una electroválvula, que nos va a acelerar el motor en el caso de que conectemos el aire acondicionado, por ejemplo. Estos carburadores tienen una base, la cual está calefaccionada para que el combustible, cuando pase, se vaporice más rápidamente. En este vamos a sacar la tapa, así reconocemos las piezas también. Teníamos el sistema de la cuba de nivel constante. Acá tenemos nuestro flotante, con la aguja y el asiento. Sacamos el flotante. Y acá vamos a ver que nos queda la mariposa del cebador y el asiento de la aguja, ¿correcto? Bueno, acá lo que vamos a ver es que tenemos los dos cuerpos, ¿lo ven? Con distinta forma y distinto diámetro los centradores. Cuando necesito más potencia, tengo las dos bocas abiertas, ¿de acuerdo? Acá lo que voy a tener son la alta del circuito primario, ¿lo ven? Y yo tengo acá todo en uno. Paso calibrado de aire, paso calibrado de nafta y tubo de emulsión. Todo en uno. Ahora vamos a sacar, van a ver que es distinto el de la boca secundaria. ¿Por qué? Porque trabajan a distinto régimen del motor, ¿de acuerdo? Al lado de cada uno yo voy a tener la baja, el paso calibrado de baja, que también va a ser distinto el de la baja que el de la alta, ¿correcto? Y acá al ladito, ven este orificio que está ahí, es el paso calibrado de aire, que es fijo, no lo puedo cambiar. También tengo en la segunda boca el paso calibrado de nafta, con el paso calibrado de aire. El circuito de baja es circuito de marcha lenta, no hay otro. Acá tenemos el inyector de la bomba de pique que también tiene un paso calibrado en la salida. Y la válvula la tenemos acá dentro, del mismo inyector. La bomba de pique en este caso, eso acciona cuando yo muevo la palanca del acelerador. Bueno, acá tenemos el diafragma y el resorte, que es el que vuelve a mi diafragma a cargar mi bomba de nafta. ¿Está? Fíjense que tengo un amortiguador acá para que cuando yo haga presión, no ejercer la presión directamente sobre el diafragma, sino sobre un resorte. Ya tenemos la bomba de pique, lo único que nos faltaría sacar acá sería el tornillo de regulación de marcha lenta, su avioncito, los centradores, que se llaman. Tiene la aguja cónica con un sello para que no chupe aire. Vamos a tener el tope de mínima de mi mariposa de acelerador, de la boca primaria. Esto ya para sacar los centradores, que son distintos porque tienen distinto diámetro de difusor. Yo tengo un difusor de la primera boca y un difusor de la segunda boca. Este carburador, aparte de todo esto, trae la famosa válvula de potencia, esa que habíamos estado hablando, que adiciona combustible cuando el motor cae de revoluciones por una carga adicional. Aflojamos los tornillos. Es una válvula fácil para sacar y poner esta. Acá vemos lo que es la válvula de potencia. También es un diafragmita, el cual abre la válvula de bola, que es una comunicación con la cuba. Este es el orificio de baja, ¿correcto? Y si abrimos la mariposa, vamos a ver que tiene un montón de orificios que son la progresión de intermedia. Lo que nos faltaría ver en este carburador es el enriquecedor de mezcla en alta. Este cañito que está comunicado acá, si ustedes ven, acá estaría el paso calibrado, se comunicaría con el fondo de la cuba y succionaría aire en este orificio de acá. El carburador
chuparía directamente la nafta del fondo de la cuba. Vienen todas las piezas que reconocen del carburador. Bueno, ahora lo que sí, vamos a ir a pasar a la fosa y al elevador, así vemos un automóvil y reconocemos ya casi todas las piezas que tenemos en el automóvil. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo que vemos es el tanque de combustible, la cañería donde va a salir el combustible, que va hacia adelante y va a conectarse con la bomba de nafta. Ya que estamos acá, también este vehículo es un sistema convencional en el cual tenemos el motor delantero y tracción trasera. Ahora podemos seguir la cañería y ver el motor de la parte superior. Bueno, acá vemos el filtro de nafta que acá está conectado con la cañería inferior, que vimos recién por abajo, la manguera que conecta a la bomba de nafta, que está ahí, y la manguera de salida de la bomba de nafta al carburador, que nos va a alimentar a nuestra cuba de nivel constante. La toma de aire del carburador, el filtro de aire, y ya tenemos nuestro sistema de alimentación completo.